Advertencia. Este programa, sus componentes y posibles invitados no tratan de expresar ideas políticas ni religiosas. En este programa solo divulgamos hechos históricos y relatamos leyendas, sin ningún posicionamiento político, ni religioso, ni social. ¿Vienes derecho de ¿qué haces? ¿Vienes derecho de carnaval? Estoy que como se quedó congelado el invitado el otro día. Ah, sí. Estoy ahí Rompiendo el hielo. Claro que sí. para entrenar con él, porque coño, ya he encontrado un campeón. Un digno Claro. contrincante. Por ahí yo en su campeón. A ver, cae. Como te pille de verdad este hombre. Te digo yo que te saca pelo. Vamos ahí. Que si vienes derecho del carnaval, ¿de qué te has disfrazado este año? Yo voy siempre disfrazado. Ya lo sé, pero que si te has quitado el de normal y te has puesto otro. No, yo voy así siempre. ¿Sí? Sí. No ha estado bien. Bueno, hizo un poquito de frío hecho, pero no ha estado mal, ¿no? Ya está mal. ¿Sabes ¿Sí? que voy el día 15 a Mota de Cuervo? Voy de jurado. ¿De jurado? ¿De qué? jurado. De carnaval. De carnaval. Qué poco entienden los de Bueno, Mota del bueno, Cuervo. ¿Me han llamado? Fíjate que Para lo que han quedado. Estuve yo hace poco porque me llamaron a mí para otros aferes. Que eso sí. Por ¿De la radio? De la radio. De la radio, bien. Estuve yo. Qué allí famoso que es Rafa. Vamos. A nosotros no nos llaman. En las ondas de Castilla-La Mancha. El lunes pasado estuvimos en Castilla-La Mancha Media. El cole hicimos un programa. Vamos, nos lo hicieron ellos a nosotros. Nosotros conectamos, digamos, las dos emisoras entre sí. Hicimos un programa para Castilla-La Mancha Media Radio. Y voy a dar el día 25, doy un curso del Centro Regional de Formación del Profesorado explicando cómo funciona la radio. O sea Tan mal están de... yo siempre digo que soy el tuerto en el país de los ciegos. El país de los ciegos. O sea, llévanos a nosotros Sí. para explicarle y algo. darnos ambientación. Sabes que Aunque sea llevo como las ya azafatas, te hacemos compañía. llevo ya Es lo a un que- lado y a otro. Vamos a aparecer una. Una cosa que no. ¿Qué iba a decir? Que llevo ya en lo que llevamos de curso unas 8 ponencias distintas en Mota del Cuervo, En entre Mota otros del sitios, Cuervo. y en todas habéis salido. O sea, ¿Ah, que sí? A relucir. vais así, tan Eso es conocido. estar pregonado, Sí, lo demás son Claro, tonterías. claro. No lo habéis notado en la cartera, ni en el banco, ni en la No, cuenta, ni nada, nada, porque nada, ya me nada. lo quedo yo. ¿Para qué? Vale, Vaya, por eso. Pero por lo demás, vosotros salís allí tranquilamente. Bueno, que me dejes a mí que diga yo mis cosas. Venga. Que estamos en No Me Cuentes Historias, el programa de historia de Onda Plana Santa Cruz, 107.4 de la FM, que también se escucha en ondaplanaSantaCruz.es. Y en streaming. Ajá, y en streaming. streaming. Y bueno, nuestro programa en concreto, que este es el 213. 213. Sin rimas ni nada, el 213. Pues ¿qué rima tiene el 13? Con nada. Nada. Esto hay que cortarlo de cuajo. Con el verbo encoger, crecer. No me lo digas, no me lo digas. No. Y que bueno, pues que nuestro programa se escucha los domingos a las 6 de la tarde y los miércoles a las 9 de la noche. ¿No son los martes? Eso es. No, ya desde la semana pasada ya siempre digo los miércoles. ¿Sabes? Se nos ha acabado la música y todo. Así que vamos con el 213, ¿no? Sí, vamos a decir el título, que ya que te has molestado, y después de 1000 vueltas e historias varias, Bernardo de Galvez y qué más. yo te contaría María Amelia. Sí, es María Amelia, Romanos por Santa Cruz y la batalla de Pavía. Vamos. Después de 4 semanas que llevábamos, porque bueno, sí, estuvimos la semana pasada, cierto, pero llevábamos 4 semanas más o menos sin hacer programa. Que se me echó el tiempo encima. Habrás y- tenido tiempo de preparar un... Pues no, tenía uno bien hecho, pero Se lió, el pero pobre se resulta lió. que ya estaba hecho y entonces pues lo tuve que borrar y empezar de nuevo. Es lo que tiene 7 Faltándome años en horas. antena. 7 años en antena, pues hay alguna cosa que ya no se puede tocar. Ah, no a mí se se puede. me están acabando los temas de Santa Cruz, ya me podéis sacar por ahí algo. Pero si vas por los romanos, Claro, pues anda sí, que no bueno, queda. pero eso de los romanos aquí, dos Nah, patas. nah. Dos patas. De hecho, este lo partió por la mitad para que me valga Para que dure algo. Bueno, ¿qué vas a hablar? Pues Adelanta algo, anda. No, la Mary esta sale donde yo hablo. ¿Sí? Sí. Anda, mira. ¿Así? Sí. Bueno, pues nada. ¿Vas a decir algo más de ella o paso al siguiente? Pasa al siguiente. Venga, pues yo. Ay, por Dios. Historia de Santa Cruz,
Parte 4, ya Ajá. tenemos aquí a los romanos. Ya de los romanos tenemos un poquito más que del resto. Hoy os voy a hablar de los romanos aquí en la zona, en un plan general, con algún detallito sobre Santa Cruz, pero no voy a entrar en profundidad. Sí que quiero contaros un poquito pues cómo se estructuraban las ciudades, las casas que los romanos construyeron por aquí. Yo estoy deseando de que llegue Recaredo, se encuentre una cruz entre zarzas ardiendo y diga Santa Cruz entre las zarzas. Vas a tener que sentarte un ratillo. De ahí a los visigodos... Está a caer, por eso te digo, está a caer, yo estoy deseando. Vas a tener que sentarte un ratico, pero bueno. Así que nada, vamos con los romanos por aquí. Ya vamos a echar a nuestros queridos carpetanos. Exactamente, Con los pobrecicos cartagineses hombres. por medio y se quedan los Algún romanos. estacazo que se llevó Aníbal y bueno, Asdrúbal o alguno de estos. Y don Jo, hoy tenemos aniversario. Tenemos aniversario exactamente porque el día 24, si no El recuerdo domingo mal, sí, pasado. El lunes pasado exactamente fue el aniversario de la batalla de Pavía. Una batalla, yo creo que muy poco conocida, muy poco reconocida, a todos nos suena, pero que no se le ha dado el valor que realmente tiene porque, bueno, vamos a hacer spoiler. Después de esta batalla, fue la que marcó que durante 200 años Italia estuviese bajo control español. Chimpún. Nada más Que no se atreviese nadie a rechistar. Pues no, porque eran los franceses los que estaban... ¿Italia o la península itálica toda? Toda no, pero desde entonces Francia no volvió a meter las zarpas, se acabó la discusión que teníamos entre caballeros a costa de Italia. Como decíamos la semana pasada, que somos amigos. Que somos amigos, exactamente. Hasta la llegada hasta que no perdimos los territorios italianos en el Tratado de Utrecht de 1714-15, el control de todo el sur de Italia, el milanesado y la influencia política en general en el resto de Italia, durante 200 años estuvo bajo control hispano. Bueno, unos machotes. Que, mira, no tengo música, estoy esperando para lanzarte otra vez. Venga, Reale. Venga, vamos con nuestra perla negra. There ain't no grave can hold my body down. There ain't no grave can hold my body down. Bueno, pues hace 50 años que esta sintonía, a eso de las 4 de la tarde, los domingos, hacía acto de presencia en los hogares españoles. Y una voz así muy varonil decía eso de la casa de la pradera. Y aparecía el inolvidable Michael Landon con esa sonrisa, con su mujer, y veía cómo corrían sus 3 hijas por el prado. Esta serie capturó a millones de telespectadores. El vino que me has dado de beber. Se te lengua la traba. Lo que yo no sabía es que estaba basado en un libro autobiográfico, ¿sí?, que escribió la verdadera Laura Ingalls, que era una de las hijas de los Ingalls. Y que la verdadera historia no era todo lo dulce e inocente que parecía en la serie. Acordaros que estaba Charles, Carol y sus 3 pequeñas, Mary, Laura y Carrie. Esos serían los que formarían la familia en la serie inicialmente, porque luego vendría Grace. En la vida real, esta sería su composición, más un hermano, Freddy, que iba a morir al año de nacer a causa de una diarrea. Los Ingalls tuvieron una vida muy itinerante, por lo que la escolarización de las niñas era esporádica e irregular. Y siempre en las familias pues hay unos hermanos más cercanos que otros. Y Mary y Laura lo estaban, y lo estuvieron aún más cuando Mary se quedó ciega, como en la serie. A las 2 hermanas les gustaba leer, escribir, coser, y cuando Mary se quedó ciega, pues Laura sería sus ojos. Estudiaron juntas. Mary conseguiría inscribirse en el colegio para ciegos de Iowa y posteriormente conseguiría graduarse en la universidad. Laura sería maestra y escritora.
Y es por Laura Ingalls por la que conocemos la serie de La Casa de la Pradera, ya que ella iba a narrar su infancia, escrita en varios libros entre 1929 y 1930, titulados La pequeña casa de la pradera. En sus escritos, Laura nos cuenta que el moverse por el viejo oeste, un lugar inhóspito, lleno de peligros arrastrados por la pobreza extrema, pues no fue tan cuento de hadas como nos muestra en la serie. Laura Ingalls cuenta escenas de abuso doméstico e intento de violación por parte del marido borracho de la vecina a la que cuidaba. En la vida real no había una bonita cabaña en mitad del campo. Los Ingalls nunca tuvieron un hogar en propiedad y se veían obligados a mudarse de un lugar a otro. Charles Ingalls, el padre de Laura, el real, pues era un hombre iracundo, adicto al alcohol, malhumorado, mentiroso y evitaba pagar el alquiler de las casas que habitaba. Todo lo contrario del Charles Ingalls de la ficción. Hubo un tiempo que la familia Ingalls abandonaron la idea de ser granjeros y se mudaron al este para administrar un hotel. Un hotel ubicado en un pueblo sumido en la pobreza y la indigencia, lleno de borrachos. El hotel estaba lleno de agujeros de las balas del anterior propietario que había intentado matar a su mujer. Pero es que en otra ocasión, un vecino de los Ingalls prendió fuego a su habitación del hotel y arrastró a su mujer por los pelos, que intentó matar dentro. Tenía que ser un deporte local esto. Bueno, como habéis oído y como podréis leer si conseguís el libro de Laura Ingalls, La pequeña casa de la pradera, la vida en los Estados Unidos del siglo XIX no era tan de color de rosa como nos hacían de ver en la serie emitida en aquellos maravillosos años de nuestra infancia. There ain't no grave can hold my body down. No le pongo yo cara a Charles Ingalls de usurero y de... De verdad, es que se me cae un mito. Le quitáis la ilusión a cualquiera. Claro, aquí estamos. Demonios. El otro día estuvimos hablando de que esto es mentira. Sí, es verdad. Claro. Estarán juntos en el cielo Recaredo y Charles Ingalls. Sí, los dos. Bueno, esta historieta es, como dices, basada en un hecho real, en un libro que existe y que recomendamos, como siempre, leer, ¿no? Para fiarte de lo que te dice la tele. La pequeña... Bueno, Hollywood ya sabes cómo es. Sí. Y Michael Landon, que fue el que... Y luego que salió de ángel de no sé qué, que bajaba a la tierra, pues ya lo remató. Sí, sí. Autopista hacia el cielo. Autopista hacia el cielo. Autopista hacia el cielo. Bueno, No, pues qué maravilla. escucha, que Michael Landon también... Ya tenéis años, ¿eh? Yo no había nacido cuando ponían eso. Que Seguro. Michael Landon en su vida real también tuvo problemas con el alcohol y toda la leche esta. Sí. Ah, entonces a lo mejor era más real la serie de lo que parece, ¿no? No, la serie no. La serie no. Si acabábamos todos llorando, era la casa la llorera, aquello. Sí. Ay, por Dios. Pues muy bien. jefe. Lo pasamos a No me cuentes biografías, ¿no? Sí. Pues ya tenemos uno más que nos pillan las biografías, ¿eh? Como Yo no nos puedo hacer pavilen, más. nos pillan. Sí, Escucha, sí, ya voy a está dejar el haciendo micrófono, todas voy a este comerme año. la bomba que se me va a quedar fría. Venga, ahora, pues mientras tanto pasamos a otra cosa. No me cuentes biografías, estábamos con los hermanos Kellogg. Ay, que los sí, hizo- es verdad. Sí, los hizo Los hizo el aquí Dire. a petición popular, que fue un tema que nos lanzaron desde Francia. Ah, sí. Sí. Nuestro amigo francés. Hace mucho que no nos cuenta Sí, ninguna Jean cosa. Olivier, pues, Olivier, vamos, exactamente. Ya vámonos. Que Por favor, que al Dire se le han acabado los temas. También es que nos han mandado alguno y no le hemos hecho mucho caso. También puede ser, ¿eh? también puede ser. Pero bueno, ¿está buena la bomba? Pues buena. Mientras tanto te cuento historia de la encomienda, ¿vale? Los romanos en Santa Cruz de la Zarza. Venga, a ello. Bueno, pues esta es la cuarta entrega, realmente la quinta porque hemos partido algún programa por la mitad, la cuarta entrega de Historia de Santa Cruz de la Zarza. Ya sabéis que esto está basado en la serie de fascículos que en su día sacó la Asociación de Amigos del Museo Etnográfico. Lo escribió realmente Dionisio Cámara
Dionisio Urbina. Y bueno, pues nos cuenta la historia de Santa Cruz de la Zarza desde sus orígenes hasta, pues, no se llegó a concluir esa serie de fascículos, se quedó más o menos en el siglo XVIII, pero hasta entonces sí que tenemos con muy buenos datos y fiables, pues esa historia que nos revela la verdadera historia de Santa Cruz de la Zarza, no la de Recaredo, porque realmente Santa Cruz de la Zarza como tal todavía tiene que pasar 3 o 4 capítulos hasta que lleguemos a su fundación en origen. Pero bueno, sí es cierto que esta guía, porque es una guía, hace que vayamos poniendo uno sobre otro las fechas de los sitios que había en Santa Cruz de la Zarza. Y bueno, si hasta aquí la arqueología ha sido la guía que habíamos tenido, ya con época romana ya tenemos escritos y ya por lo menos sabemos ubicar qué es lo que había por aquí. Si no se hace referencia a Santa Cruz, porque no existía, pero sí se hace referencia a zonas cercanas. Y bueno, pues todavía con los visigodos y con los musulmanes los textos escritos no son muchos, hay que esperar hasta la Reconquista para ya ponerle fecha oficial explícita a la fundación de Santa Cruz. Bueno, pues los romanos llegaron con lanza en mano. Se cargaron todo lo que había por aquí, sobre todo los pueblos carpetanos. Los pueblos carpetanos no estaban organizados administrativamente, eran pueblos que funcionaban. Tribus, sí, claro. Realmente, y entonces pues de una manera u otra pues eran más, atacables, por decirlo de alguna manera, o se podían defender peor que cuando hay unas estructuras o cuando, por ejemplo, Roma se enfrenta a Cartago. Así que bueno, pues los romanos llegan destruyendo todos estos pueblos de agricultores ya que había por aquí, ponen su ley, ponen su fuerza, pero también se imponen la cultura. Y bueno, pues Santa Cruz empieza a formar parte, me refiero a la zona de lo que entonces sería un engranaje mayor que con centro seguramente en Ocaña. Sí que en Ocaña, cerca de Ocaña, hay una fundación de una ciudad más importante. Y bueno, pues a partir de aquí, todos los productos que salen de por aquí salen vía Ocaña para Cartagena y para Roma. Le hacía yo, por interrumpir, ¿Sí? Más vinculados a Segóbriga. Estamos ahí en la frontera y de ello vamos a hablar ahora. Claro, nosotros tenemos esa bilocalización, por decirlo de alguna manera, porque por un lado sí que somos de aquí Cuenca, y por otro lado somos de allí. Como siempre hemos ido casi siempre de Toledo o de Cuenca, depende de donde mirases. Bueno, pues las vías de comunicación que había entonces realmente pues pasan por Alcázar de San Juan hasta Cartagena, esta que estamos hablando. También por ahí, por Villarejo de Salvanés, la vía llega hasta Guadalajara y Zaragoza, o por Toledo se llega a Mérida. Es decir, que estamos realmente en un cruce de caminos. Aquí es un sitio ideal para cruzar de derecha a izquierda y de norte a sur la península ibérica. Y bueno, pues los romanos no solamente se llevaban productos, sino que también nos trajeron. Claro. Nos trajeron, por ejemplo, las viñas. Aquí no había viñas. Los garbanzos. Y el empleo de útiles. ¿Y cómo supieron que los garbanzos? A ver, se podían comer? Sí, lo que pregunta siempre. Sí, ya no nos... 7 años después seguimos con la misma pregunta. ¿Cómo sabían que los garbanzos echándolos en agua se podían comer? Porque a alguien se les quedó olvidado. ¿Cómo me conoces? Que de una coge el micrófono. Bueno, pues decía que también nos trajeron utensilios para trabajar el campo. Por ejemplo, la trilla y los sistemas de yugo y de arado son romanos y se han utilizado hasta hace muy poco. También nos trajeron los frutales. Todos los frutales que tenemos por aquí, aunque es más del norte de España, aquí tenemos menos cantidad porque tenemos menos agua, entre otras cosas, también los trajeron los romanos. Desde la llegada de los romanos ya las casas empiezan a ser de barro, de piedra y de ladrillo, y los tejados pues empiezan a tener tejas. Es una cosa bastante importante. Los pueblos pues tienen un centro, que es una plaza, y en la plaza se celebra mercado, fijaros, hasta el día de hoy sigue siendo así, y en esa plaza alrededor suele haber un templo, suele haber edificios públicos, lo que son ahora nuestras iglesias y ayuntamientos, para el caso. Y bueno, pues la mayor influencia que nos traen los romanos sobre todo son las leyes. El derecho romano yo creo que sigue vigente hoy en algunos aspectos sí, es la base de nuestro derecho. Así que nosotros, pues mira, pues por ejemplo, todos los derechos del campo, los que tienen que ver con el paso de fincas, con los derechos del agua, los ganados, son herencia romana. Sí, y el derecho familiar ha variado muy poquito desde épocas romanas, que nos dieron
nuestra cultura, que somos romanos. Claro, En incluso definitiva. si me apuras, hasta los gobiernos, el gobierno, el modelo de gobierno está copiado de los modelos romanos, incluso las palabras, evidentemente, el latín Claro. sigue vigente y hay palabras que no se han modificado. El condumio, el pan, es romano. Perdón, porque estoy con la garganta yo también un poquito cansado. Jesús. No, Rafael, gracias. Nada. Y bueno, pues el castillo, el castellum, también es romano. Así que bueno, pues vamos a ver cómo andaban o cómo llegaron hasta aquí los Los romanos. romanos. Pues mira, en el 193 a.C., ¿qué pasó entonces? Pues que los ejércitos romanos llegan al Valle del Tajo, cerca de Toledo. Se habían unido allí todos juntos los celtíberos, que venían de la zona de Cuenca, los baceos, de más arriba, del Duero, los betones, De la parte de Ávila. Cáceres, Sí. y los carpetanos, de por aquí. Sí. Pues aquí los teníamos a todos Digo que aquí los teníamos a todos, que Eso había es. bajado el micro, y aquí pues se liaron a tortas. Así que los romanos se hicieron con todos estos, e incluso pues se hicieron con el que era el rey por entonces, Hilerno, que cayó prisionero de los romanos. Habían pasado, me voy un poquito más atrás, 28 años desde que Aníbal derrotara en la ribera del Tajo a los carpetanos, y en ese tiempo pues no faltaron guerras de un lado para otro. Los carpetanos de la Mancha y los oretanos de Sierra Morena iniciaron una revuelta el año de la batalla del Tajo, y luego en el 219 antes de Cristo dejaron a Aníbal colgado. Dijeron, che, que tú tira para allá, si te Tira quieres pa- con los romanos, que nosotros nos volvemos para casa. Y en vez de ir hacia Italia, lo que es ahora Italia, se volvieron aquí otra vez a cada una a su zona, y durante más de una década estuvieron resistiendo a los cartagineses. Pero bueno, tras la derrota de los cartagineses con los romanos, hubo una paz de unos 10 años o por ahí, y a comienzos del siglo I a.C. ya llegaron los romanos en pie de guerra con las legiones, con sus pilums, con toda la leche en vinagre. Claro, claro. Y empezaron a arrasar. El primero que cayó por aquí fue Cayo Flaminio. Llegó en el 192, habíamos dicho que era el 193 a.C., pues en el 192 a.C. ya se mete en Toledo, hasta el fondo. Y bueno, Toledo era una ciudad pequeñita, pero difícil de conquistar. Os voy a estar tosiendo toda la hora. Así que bueno, se conquista la ciudad por asalto. En el 185 a.C. otra vez se vuelven a acampar aquí en el Valle del Tajo, por el río Algodón seguramente, y Sí. vencen a los carpetanos pues cerca de Aceca, que está por Guadalajara, me parece. 4 años más tarde, otro ejército romano que viene de Extremadura cruza por aquí, Toledo, Caña, Santa Cruz, llega hasta una ciudad que se llamaba Contrevia, Villas Viejas, que está cerca de Saglices, luego sería Segóbriga seguramente. Ah, seguramente. Y 2 años después los romanos conquistan pues toda la Mancha, desde Alces, Cértima y lo que habíamos dicho. Vienen toda la avanzando desde la costa, desde la Bética, Sí, y toda la provincia de subiendo para Cuenca, arriba. Contrevia, Ercábica, Valeria, etcétera, etcétera. En alguna de estas campañas, no se sabe cuál porque no hay noticias, y aquí ya sí que estamos muy en Santa Cruz, atacan la Peña de la Muela. Si os acordáis de temas anteriores, en la Peña de la Muela hubo siempre un asentamiento humano Sí. de distintos tipos, porque era un sitio en alto que dominaba el paisaje, que para invierno venía muy bien. Sí, Pues sí. en algún momento los romanos pasan por ahí y arrasan con lo que había ahí. ¿Y cómo lo sabemos? Por las cenizas. Eso te iba a decir. Aquí han fumado. Digo, sí, aquí han fumado, exactamente. Aquí han fumado. Sí, de los restos que se han estudiado en la Peña de la Muela, pues da lugar a que esas casas donde se hacía un fuego y donde pues esos restos de fuego, claro, que es lo que puede perdurar, porque la madera no perdura, las piedras seguramente se han quedado enterradas o se las han llevado a otro sitio, pero la estructura que marcaba las casas y demás, y los fuegos de las casas, Sí. sí que quedan ahí, y entonces se ve Claro, que que tiene una capa de ceniza en la ciudad que ha sido destruida, arrasada por un o por un incendio fortuito, o, bueno, o intencionado, pero o por una destrucción de un ejército, tiene una capa de ceniza. sí,
Por Entonces, encima pues, que luego se vuelve a tapar por encima con otros productos y tal, pero queda esa capa a nivel arqueológico que permite saber eso, a qué han fumado. Esto ha sido destruido, ha sido que cortado parece abajo. mentira, iba a decir que una ciudad pueda desaparecer tan rápidamente, entre comillas, debajo de la tierra, porque no tenemos más que acercarnos ahí a Segóbriga, Sí. que hace unos cuantos años no había Segóbriga en ningún sitio. Claro, era el cerro del Griego. Claro, lo único que se veía es que todos los cerros de alrededor tenían árboles y ese Y cerro ese no. no. Entonces cuando rascaron así un poquito, leche. Y así entre las uñas le salió un anfiteatro. Sí. Sí. Y ahí tenemos Segóbriga. Y cada año que van excavando un poquito más, van encontrando, claro, van hacia los edificios primero más singulares, más importantes, el teatro, el anfiteatro, exactamente los baños, también, sí, las claro, termas. pero claro, la parte de la ciudad, por así decirlo, está apenas excavada. Todo el cerro era una ciudad. A ver, entonces lo que pasa es los edificios públicos del Ágora y demás es lo primero que se excava, es lo que llama más la atención, no nos engañemos, es lo que va a conseguir las subvenciones. Sí. Entonces, y lo que lo va a hacer visitable y curioso de la gente. Luego ya se irá abriendo poco a poco al resto de la ciudad, de los edificios más privados. Uh-huh. Bueno, pues volviendo al tema, sí que es cierto que después de que los romanos arrasen con todos estos pueblecillos, todas estas aldeas, todas estas tribus, pues los supervivientes pues van vagando de un sitio a otro, se refugian donde pueden, y porque los romanos seguramente los iban a coger prisioneros, los utilizarían como esclavos, etcétera, etcétera. No era siempre así, claro. Pero el miedo existía. El que se enfrentaba seguro, claro. como ha pasado siempre. El que se enfrenta pues sabe que si le derrotan o la muerte o la esclavitud. Uh-huh. Pero el que se somete, y los romanos para eso eran muy listos, cogían a la élite y los romanizaban. Claro. A los hijos de la élite que gobernaba un territorio se los llevaban a Roma, les daban apellido en romano y a la siguiente generación eran romanos, estaban ya educados como romanos. Esa élite no se iba a mover porque tenía sus hijos fuera bajo prisioneros de los romanos, y el resto de la gente le cambiaba poco la forma de vivir, en el sentido de que, bueno, pagamos, en vez de pagar tributo a uno, se lo pagamos a un señor que está muy lejos, sí, que es el romano. Poco a poco se van imponiendo la cultura, la lengua, y en unas generaciones se deja de hablar íbero. Claro. ¿Y qué hicieron los romanos por nosotros? Que dirían en la vida de Brian. ¿Qué va a hacer exactamente? Bueno, pues los que sí que se enfrentaban, y de ahí surgen figuras como Viriato, por ejemplo, claro. Pues estaban al acecho, había y las batallas, por llamarlo de alguna manera entre comillas, se producían con el buen tiempo. Esto ocurre hoy en día siempre, también. Siempre. Cuando no había batallas porque era invierno, pues entonces se forman asentamientos. Seguramente que uno de estos asentamientos sería el que estaba cerca de Ocaña, esa ciudad cerca de Ocaña de la que hemos hablado, y ya desde entonces Santa Cruz se encuentra entre esas dos jurisdicciones que decíamos. Por un lado la de Ocaña y por otro lado la de Segóbriga. Dices, porque de todo esto, lo cierto es que los pocos habitantes que quedaron en todas esas guerras volvieron otra vez a sus antiguos aposentos en la Fuente de la Calzada, en las Esperillas, en la Venta de Juan Cano. Vuelven a formarse otra vez porque tienen el agua, tienen las zonas cultivables, los animales están allí, para poder cazarlos, pues vuelven a los sitios que ya tienen, digamos, dominados. Como hemos dicho, si Segóbriga sobre todo se basa en la minería del espejuelo, del lápiz specularum, seguro que en nuestra zona, la que está pegando el río, la zona norte, ostras, es la zona del espejuelo de toda la vida, porque no se ha investigado, a lo mejor no, pero a lo mejor sí hay restos de minería romana ahí que es muy difícil de localizar, porque los romanos excavaban, y si luego eso colapsa con el paso de los siglos, pues encuéntralo tú y dale forma y descúbrelo como mina romana. Pero tendría todas las papeletas porque es un terreno muy propenso hacia ese material que buscaban tanto los romanos. Efectivamente. Bueno, pues la época romana dura prácticamente 600 años. Tenemos 600 años de época romana por aquí, y tenemos, pues por aquí vienen pues lo típico, lo que estamos hablando. Mineros, constructores, ingenieros, levantan caminos, levantan puentes, levantan canales de riego, y se impone la ley del derecho romano. Se impone el latín, y también, entre todas estas cosas, también nos traen la corrupción. Porque el modelo es muy sencillo. Hay un gobernante que tiene un año
prácticamente los mandatos eran de un año, para gobernar y para Los enriquecerse. cónsules, claro. Y si no te has enriquecido en un año es que eres muy tonto. O sea que de una manera u otra... Los cónsules que no cobraban en especies de los territorios que efectivamente. controlaban. Por derecho de conquista, pues las ciudades, los campos, los bienes, los animales y las personas eran de Roma directamente. Cuando terminaban las guerras, los romanos ordenaban los territorios y bueno, se levantaban ciudades, pues hemos hablado ya de Segóbriga, la de Ocaña, otra que estaba cerca de Ciruelos, que lo tenemos aquí también, en el arroyo Cedrón, en Titulcia, en Aranjuez, en Villarejo Albanés. Estas ciudades llegaban con algunos venidos desde Italia y desde Roma, que son los veteranos del ejército. Dentro de los grandes ejércitos pues viene gente desde allí y son hispanos que luchan con los romanos como 40.000 licenciados de guerra, los que por aquí se empiezan a distribuir. En el mundo romano había dos categorías de ciudades: las colonias y los municipios. Digamos que las colonias son como están compuestas por ciudadanos romanos, son como un trozo de Roma venida aquí, y bueno, pues todos son ciudadanos romanos, no pagan impuestos, y bueno, los municipios en otro caso sí que los ciudadanos pueden tener derecho romano o no, que es la categoría superior, pero sí que tienen que pagar impuestos y demás. Para que nos hagamos una idea, hay 3 tipos de estamentos jurídicos de un habitante de las tierras vencidas. El primero, el más alto, el estatuto más alto, es el derecho romano. Es para los ciudadanos, digamos, de primera. En esta categoría, pues son los que forman realmente el gobierno municipal, que está formado por 2 alcaldes. Eso ha llegado hasta el siglo XIX, lo de los 2 alcaldes, el alcalde noble y el alcalde del pueblo, pues los duoviros eran los ediles de entonces. Y había 2 cuestores, 2, digamos, interventores para el tema tributario, que eran los que se encargaban de gobernar. Para llegar a alguno de estos cargos había que ser primero rico, o sea que ya te da un apunte de quién gobernaba. Y bueno, pues si la ley no se lo permitía al que poseía menos de una cierta suma de dinero, pues incluso se la podrían dar dependiendo si había intereses por eso. La segunda categoría eran las del derecho latino. Los que estaban por derecho latino tenían categoría de derecho latino, podían casarse, podían tener hijos legalmente, podían hacer herencias, asistir a juicios, pero no podían ser elegidos para el gobierno local. Eran normalmente gentes venidas desde Italia, hispanos que no habían ofrecido resistencia a las legiones o veteranos militares. Y la tercera clase eran los peregrinos. Fíjate la vuelta que ha dado la palabra, que el peregrino es el que va a otra tierra, pues aquí es al contrario. O sea, prácticamente los habitantes vencidos que se quedaban en su tierra, pero prácticamente sin ningún derecho. No tenían derechos legales, solamente por debajo de ellos estaban los esclavos. Entonces, un individuo de tipo medio no podía acceder a la ciudadanía latina o romana más que por el ejército. Es decir, tú puedes ser ciudadano romano si estás en el ejército. La mili para nosotros era 1 año, para estos era un poco más. Cosa de 20. Cualquiera podía ser legionario. Legionario romano era toda la vida. Al final de su carrera obtenía un lote de tierras de 2 jugadas, de 2 fanegas, y entonces sería ciudadano romano. Pero el servicio militar, que era la honesta missio, duraba 25 años. 25. Tuvo 25 años aguantando guerras y no te han matado. Entonces ya pues es romano. Las ciudades romanas se construyen de acuerdo con un plan muy preciso. Todas tienen un plan muy minucioso, son de planta rectangular. En la mesa de Ocaña pues se comenzaron con César y con Augusto, el sobrino, nieto de Julio Iglesias. Y un sacerdote que se llamaba el Pontifex, el que guiaba la yunta de los bueyes para abrir la primera calle, que estaba orientada de este a oeste, tal y como lo hizo Rómulo y Remo en la leyenda con la loa. El surco este delimitaba el perímetro, el pomerium, y por eso se llama manzana a un grupo de calles, por el pomus, poma, la manzana. El pomerio era el sagrado, dentro de él no se estaba permitido hacer enterramientos, y el arado se levantaba en la parte central de cada uno, donde convergían las 2 líneas de la cruz que pasaban por el centro de la ciudad. Allí iban las puertas, que estaban orientadas a los 4 puntos cardinales, y la calle que corría de este a oeste se llamaba Decumano, y la que iba de norte a sur se llamaba Cardo. Así que ya sabes cómo se llaman las 4 calles. Esa es la estructura fundamental de una ciudad romana. Donde se cruzaba el Cardo y el Decumano, pues el centro de la ciudad se hacía un agujero llamado mundus, que simbolizaba el centro del mundo y que se tapaba con una losa donde había una inscripción siempre que ponía ubi terra patrum ibi patria,
o lo que es lo mismo, donde está la tierra de mis padres, allí estará mi patria. Es una buena cosa. Sí. Así muy poética. Bueno, de las puertas salían las dos calles principales, como os he dicho, hacia adentro, se cruzaban en el centro, ahí estaba el foro, y en el foro pues estaba la plaza monumental, la plaza pública, la plaza mayor, que estaban normalmente porticadas con columnas, situaban los monumentos más importantes, y siempre había al menos dos templos, uno de culto al emperador y a la tríada capitolina, las diosas Juno, Minerva y Júpiter, y en el foro estaba también la curia, que es el edificio donde estaba el Senado, lo que es ahora nuestro ayuntamiento. La basílica, que yo siempre había entendido basílica como algo religioso, pues no, la basílica era el Tribunal de Cuentas en Hacienda. Claro, fue los primeros cristianos los que cogieron el modelo arquitectónico de la basílica romana para hacer las iglesias. Ahí en Hacienda se reza mucho. Sí. Entre dientes, sobre todo entre dientes. Y bueno, pues el resto de los espacios del foro se dedicaban a puestos, a atiender a los comerciantes, pues lo más parecido a una plaza moderna de hoy en día. Las termas tampoco podían faltar en una ciudad de prestigio, que son más o menos como el bar de Serrano, de ahí debajo del reloj, donde se juntaba todo el mundo, y allí pegaban al pico, e incluso se cortaban trajes. Se cagaba uno al lado del otro tranquilamente mientras que te contaban las historias. Sí. Y bueno, pues en las ciudades más ricas se construían además otros edificios más espectaculares, lo que hablábamos de Segovia, cuando había mucha pasta, teatro, anfiteatro, circo, carreras de carros, pues todo lo que se podía. Estos edificios pues se revestían generalmente en el exterior con placa de mármol blanco, y los suelos con mármoles de diversos colores que se traían desde los sitios donde se podían extraer, y se decoraban también con las teselas. ¿Sabes lo que es una tesela, no? Los trocitos chiquititos que forman pues mediante un puzzle. Los mosaicos. ¿Vale? No me quiero alargar mucho más porque, como quiero hacerlo dos partes, os voy a hablar un poquito pues, de las casas, o voy a empezar a hablar de las calles y de las casas, pero lo voy a dejar aquí a medias para que la semana que viene siga con las casas. Terminemos. Bueno, todas las calles, normalmente en una ciudad romana, eran rectas, formaban manzanas, las insulae, y las casas se dividían en la parte de arriba, que es el domus, y la parte de abajo, que se usaba como tienda, que era el tabernae. Todas estas palabras, fíjate la evolución que han tenido hasta nuestros días. Existían grandes diferencias entre las casas de las viviendas de los nobles, que eran los patricios, y las de los plebeyos, que eran los más pobres, y en el centro de las mansiones patricias se situaba un atrio, que era una especie de portal, con entrada a las habitaciones, a los dormitorios, a los cubículos, a la cubícula, para la familia y para los esclavos, las cocinas, las despensas, la biblioteca, etc. Restos de casas como estas se han encontrado en las Esperillas. Acordaros que Amanda nos habló de que había un templo romano, pero que se habían empezado a encontrar el templete romano y algunas cosas que parecían los cimientos de casas romanas. También en otros yacimientos en Ocaña y en Villarejo también han aparecido este tipo de ¿Este casas. de Villarrubia es romano o es anterior? Es Mesa anterior. de Moros. Mesa de Moros es anterior. Merecería que lo abriesen eso. El caso es que yo las dos veces que he ido me he saltado por encima de la valla. Seguramente me meterán preso la próxima vez. Sí. Pero tiene La sus tercera carteles. la decía. Sí, es que está cerrado, pero dentro tiene sus explicaciones y sus carteles y sus cosas bien para hacer Como visitas. Lo que pasa es que no hacen. Al Ayuntamiento Villatoba, a Sí. ver si organizan algo. Bueno, terminando un poquito ya con lo que os quería contar hoy. Las calles están empedradas. Mira, que mantenemos nuestras calles empedradas, la calle Mayor y la calle Empedrada. Y en cada cruce sobresalían unas piedras que servían para cruzar sin mojarse. Que listo los romanos, para no mojarse los pies, pues Claro. ponen unas piedrecillas, y lo que sí que está muy bien es que ya tenían alcantarillado, que luego pues, en otras ocasiones se perdió, pero bueno, los romanos sí que tenían alcantarillado. Las tejas y los ladrillos se cocían en horno y llevaban la marca del propietario, el que las fabricaba, y bueno, pues la marca del emperador también se ponía, o de la legión que había llegado allí, que construía la ciudad. Y como es el caso, pues en una de las tégulas que he visto ponía, bueno, pues algo así como 57 LV palito G Gorpe F, que eso viene a ser Legión Séptima Gémina de Gordiano, que fundó la ciudad de León. Es una teja leonesa. Y hasta aquí puedo leer. Mira, tengo aquí preparado otro tochete para el próximo día,
donde ya sí que os voy a contar las cosas que tenemos por aquí en Santa Cruz y alrededores, en Villandín, en Castillo del Tajo, en todo lo que tenemos alrededores de los romanos. De época Así romana. que hasta aquí, romanos, primera parte. Muy bien. Pues muy bien. Que decía Joa que decimos redes sociales y esas cosas. Venga, pues vamos a ello. Como sabéis, empezamos siempre por nuestro muro de Facebook, No Me Cuentes Historias. También tenemos cuenta en Twitter, @No Me Cuentes Onda. Tenemos canal de YouTube, creciendo como la espuma, No Me Cuentes Historias, un alarde de ingenio. Sí. Y también tenemos Spotify, No Me Cuentes Historias. También tenemos Instagram, que este es más complicado, No Me_Cuentes Historias. Ese es el que más le estás dando caña ahora, pues claro, porque sale desde Facebook. Porque exactamente, se hacen los dos a la vez. Desde Facebook tiene una opción que puedes programar las dos publicaciones Como no a la tengo vez. Facebook, pero sí tengo Instagram, claro, todo lo que vas poniendo me salta en Instagram. Te salta exactamente por un sitio. O sea que de los dos corazoncitos que hay dados, uno es mío. Uno es tuyo, el otro es de Pache. Pache vota 2 veces. Una como Ruchi y otra El otro no. soy yo. Que el otro... ¿Y qué nos queda? Pues nos queda la plataforma Spotify, donde nos podéis seguir por 2 canales que tenemos. iVoox. Oye, Bueno, verdad, iVoox está conectado a Spotify, es lo mismo, pero bueno, pues Sí. es iVoox. iVoox, eso, tenemos dos cuentas en No Me Cuentes Historias, la de La Rosa de los Vientos, esa es la original, esa es la nuestra, donde ponemos el programa entero. Y luego tenemos No Me Cuentes Biografías, que es para el programa chiquitín. ¿Y cuál es el programa entero? El que se emite los domingos a las 6 de la tarde y los miércoles a las 9 de la noche. ¿Y cuál es el programa chiquitín? La extracción que hacemos de las biografías los miércoles a las 5 de la tarde. ¿Los miércoles? Los sábados a las 5 de la tarde. Los sábados, Eso los es. sábados. ¿Y los martes no? Los martes no hay nada. Los sábados a las 6. Muy bien, pues tomo completo 6, ¿Cuántas 7, cosas? 9, 9, 8, 4, 6, 3, 6. Es el WhatsApp, que esperamos que nos contéis cosillas, ¿vale? Tal cual. Y ahora nos vamos de batalla. Nos vamos exactamente al aniversario de la batalla de Pavía con la mayor encamisada que se tiene noticia, por lo menos de lo que he leído yo, del ejército español. Pues La déjame leche. que te ponga el himno de los tercios, hombre. Venga, y enseguida metes la otra canción. Vale. Picas a caballos, enfrentando arcabuces a piqueros, con el alma unida por el mismo. Hoy es la noche. Meses de asedio alimentándonos de pólvora y frío, sin dormir, metidos en trincheras rodeados de camaradas caídos. Hoy es la noche. Dando nuestra paga para que los alemanes no nos dejen tirados frente al francés. Pero hoy es la noche. Porque ha dicho nuestro capitán que el que tenga hambre ya sabe dónde está la comida. En el campamento francés. Hoy es la noche. Camisa blanca, arcabuz cargado al hombro, vizcaína siempre a mano. Caminamos en silencio con un nudo en la garganta y otro en el estómago. Pavía queda atrás. Se ve el resplandor de las hogueras. Voces ahogadas de los centinelas degollados. Santiago, vamos a por ellos. Hoy hincará rodilla el francés. Hoy es la noche. Ahora, macho, ¿qué hincha les tienes a los franceses? No me tires de la lengua. Y es que es la noche de una gran encamisada, que era una gran encamisada,
pues es la forma de ataque que tenían los tercios, ataque por sorpresa. En lo más profundo de la noche se ponían una camisa blanca para conocerse entre ellos, para confundirse en la niebla, en momentos de niebla, y atacar con un efecto psicológico, demoledor, los campamentos de los enemigos franceses en este caso. Normalmente las encamisadas eran pequeños golpes de mano, tipo comandos que hemos visto en las películas, 50, pero en el caso de la batalla de Pavía llegaron a ser miles, con un golpe, como digo, demoledor sobre la fortaleza del ejército contrario, donde había que no solamente dejar fuera de combate físicamente a los enemigos, matar mucho enemigo, sino sobre todo destruir la artillería enemiga. Se clavaban los cañones. ¿Y qué es clavar un cañón? No es clavarle al suelo, es meterle un pedazo de hierro por el agujero que tiene los cañones antiguos en la parte de arriba por donde se metía la mecha. Eso lo metes ahí, clavas el hierro, lo metes dentro del cañón y bloquea el uso de ese cañón durante, hay que ser muy manitas para sacar eso y volverlo a hacer utilizable. Entonces, los cañones, que tampoco había tantos en aquel momento, esa era una de las razones para hacer estas encamisadas. Pero bueno, que me lío. Vamos a ver primero por qué he escogido este momento. Porque ya os digo, el día 24 de febrero, el lunes pasado, es el aniversario, los 500 años exactamente de la batalla de Pavía. Muy importante esta batalla, ya como adelantamos al principio del programa, porque marcó el control definitivo hispano sobre la práctica totalidad de la península italiana. Venecia siempre estuvo por libre, sí, de acuerdo, pero lo que es Milán, lo que es Nápoles, Sicilia, todo la base del camino español hacia Flandes. Y lo que luego dirían, preguntando a los principales ministros españoles del siglo XVI, oye, ¿cuál es la base de nuestro imperio? ¿Qué territorio es el más importante? Y todos decían lo mismo, Milán. Milán es la clave. Entonces, Pavía, una ciudad al lado de Milán, es la que, ganando esta batalla al rey francés, conseguiríamos el control, como os digo, de Italia durante 200 años hasta el Tratado de Utrecht. Los enfrentamientos con Francia por Italia vienen, pues no podemos arrancar desde la Edad Media, porque al final Francia ha sido rival en aquel momento de Aragón, del reino de Aragón, desde el principio. Ha sido aliado tradicional de Castilla. Castilla y Francia, claro, Castilla, al ser rival de Aragón, pues el enemigo de tu enemigo es tu amigo, pues éramos aliados en Castilla de Francia. Pero Aragón siempre ha sido rival de Francia por el control del Mediterráneo. ¿Y por qué Italia? Pues porque era el reino más rico durante siglos. Toda la bote italiana era zona de cruce de caminos, de muchísimo comercio. Donde se inventó el dinero en Europa fue en Italia. Donde empezó el capitalismo en Europa no fue en Gran Bretaña, fue en Italia. Entonces Italia, las primeras ciudades italianas, Génova, Pisa, fueron las primeras ciudades comerciantes que en plena Edad Media, que no es tan oscura y tan miserable como nos la han puesto, son las primeras que comerciaban con la ruta de la seda de los chinos. Y vamos, Marco Polo era veneciano, era italiano, por algo, no por casualidad, no era ni español, ni francés, ni era italiano. Entonces, el reino de Aragón enseguida dejó a un lado la reconquista y se volcó hacia el Mediterráneo. Pues Jaime I tomó las Baleares, enseguida asaltaron a Córcega, antes a Cerdeña, a Sicilia, y pusieron su mirada sobre Nápoles. Y ahí chocaron con los franceses, con la dinastía Valois, me parece que eran los reyes franceses que pusieron su mirada en Italia. Italia, que no tiene unidad como territorio hasta el siglo XIX, hasta 1870, si no recuerdo mal, así a ojo.
pero claro, todo el mundo sabía que aquello era Italia, aunque fuesen 17 reinos, no sé cuántos condados, ducados, ciudades independientes, todo el mundo sabía que era Italia. Lo digo, siempre lo saco a colación de que España no existe hasta 1808. No, macho. ¿Cómo nos llamaban fuera? Españoles, ¿no? Pues a lo mejor que no haya una unidad estatal que se llame España no significa que no haya España. Igual que Alemania, que es de hace 4 días. Pues claro, es que en esta época de que estamos hablando, todo el mundo sabía dónde estaba Alemania y quiénes eran los alemanes. Por lo mismo los italianos. No tenían unidad política, pero todos eran italianos, demonios. Unos venecianos, otros napolitanos, pero todos italianos. Pues el caso es que, como os digo, Aragón y Francia se están pegando de tortas y hay un cambio de ritmo. Aragón se impone en el mar y normalmente los franceses se imponen en tierra, pero llega un momento que cambian las tornas. ¿Y cuándo cambian las tornas? Pues cuando les da por casarse a 2 jovenzuelos, a Isabel y Fernando, y la política exterior del común de esos reinos, de Castilla más Aragón, vamos a llamarlo España para entendernos, pues lo dirige Fernando y empieza a llevar las tropas castellanas a Italia. ¿Cuándo cambia el destino de Europa? Cuando las guardas viejas de Castilla desembarcan en Nápoles a las órdenes del gran capitán. Punto. A partir de ahí, el destino de Italia está sellado. La forma de guerrear que llevan las tropas castellanas después de 8 siglos de reconquista, que han ido evolucionando de una forma distinta a lo que había en Europa, a lo que llevaba el ejército francés, que habían tenido sus guerras contra, por ejemplo, la guerra de los 100 años contra Inglaterra. Había cambiado y en España se había modernizado muchísimo antes y muchísimo más, introduciendo las armas de fuego, las escopetas, primero las escopetas y luego los arcabuces. Entonces, pasando de las coronelías, que eran los antiguos regimientos, vamos a decirlo así, los antiguos tercios de la guerra de Granada, a las tropas del gran capitán en Italia, donde empiezan las primeras derrotas, gravísimas derrotas del ejército francés. Ejército francés que, por otro lado, era el más potente de Europa, con la mejor caballería de Europa, la caballería pesada francesa, que por cierto me he enterado preparando el programa que se llamaba gendarmes. Los gendarmes franceses, sí. Los militares a caballo. Recogen exactamente, era la antigua nobleza a caballo, la caballería pesada. Y la caballería francesa y la artillería francesa era lo mejor de Europa, con diferencia. Frente a esto, ¿qué oponía el gran capitán? Sus arcabuceros, una infantería y una caballería ligera, pero sobre todo una infantería con una agilidad, una versatilidad que se acabó imponiendo en el campo de batalla. Y si en Ceriñola la caballería francesa cargó, provocando, imaginaros, una carga de caballería de miles de caballeros, tíos grandes, fuertes, sobre caballos pesados, gordos y hermosos, revestidos todos de acero, caballos y caballeros, provocan un terremoto de grado 4. Eso es que tenía que escuchar eso. Tela marinera. Pues les derrota el gran capitán, porque es capaz de absorber esa carga de caballería y de romperla con picas y con arcabuces. Hoy va a ser el día de las toses, perdonad. Pues estamos a principios del siglo XVI, finales del siglo XV, cuando el gran capitán va derrotando a los reyes franceses en el sur de Italia. El heredero de los reyes católicos, pues al final va a ser nuestro Carlos I de España y V de Alemania, con una rivalidad con los reyes franceses enorme, porque va a ser el heredero de unos territorios que rodean a Francia. Carlos V heredará toda la península ibérica, heredará territorios italianos y Flandes. Todo esto lo ponéis en un mapa y son los terrenos que rodean a Francia.
Algún francés ha dicho, el centro del imperio de los Habsburgo era Francia. Pues tiene su parte de razón. Es lo mismo. Porque estaba, exactamente, porque es que estaba en el centro. Era una obsesión de los reyes de Francia quitarse de encima ese cerco. Claro, que ya solo les faltaba eso, que enviáramos a Catalina, la hija de los reyes católicos, a casarse con el inglés. Ya la releche. Si se hubiera consumado ese Y luego Felipe ese II cerco. con la otra. Exactamente, lo temían más que un nublado. Entonces, el objetivo de los franceses, como os digo, Italia era un reino desunido, un territorio desunido, pero muy rico. Francia veía su vía de escape hacia Italia. La coronación imperial de Carlos V ya fue el acabose, la humillación de Francisco I, que también había intentado, Francisco I, el rey de Francia, había intentado ser coronado emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Sobornó a Dios y a su madre, lo que pasa que llegó el futuro Carlos V, y sobornó más todavía a los electores que tenían que decidir quién era el futuro emperador. Se acabó proclamando a Carlos V y, bueno, pues Francisco I dijo, yo me tengo que resarcir con algo. Me llevo por delante Milán. Milán en el mapa está muy cerquita de Francia. Pues coge e invade Milán. En esta invasión de Milán comienza lo que se llama la Guerra de los 4 años. Es una guerra muy poco conocida, porque la verdad es que como hay tantas guerras con los franceses, hasta la paz de Cateau Cambrésis que firma Felipe II después de la batalla de San Quintín, es que es una guerra detrás de otra. En esta guerra de los 4 años, del 21 al 25, pues Francia, Venecia y el Papa todos salían contra Carlos V. No solamente el teatro de operaciones va a estar en Italia, también va a estar en Navarra. Es la época, en 1520 estamos con la Guerra de las Comunidades. En 1520 Navarra era independiente, era un reino independiente que oscilaba entre Castilla y Francia. Hay un rey pro-francés, Enrique II, y los castellanos, Carlos V, dice, hasta aquí hemos llegado, no voy a consentir un pro-francés al otro lado de los Pirineos. Vamos a tomar Navarra. Hay unas hasta 3 fases de guerra. El caso es que el año 1521 hay una batalla cerquita de Pamplona, la batalla de Noaín, donde es la única vez que la caballería pesada de las Guardias Viejas de Castilla derrota a la caballería francesa, la única vez. Caballería pesada contra caballería pesada que derrotan a los franceses. El caso es que se acaba tomando Navarra. Tía, ahí tenía que haber sido el retemblor. Eso sí que es una película, lo demás son tonterías. Mía, o sea, tenía que ser la bomba. Y también tenía que ser bomba digna de película la batalla de Bicoca del año 1522. Los ejércitos en aquella época no solamente estaban, no es como ahora que van los naturales del país, forman la parte del ejército. Eso es desde el siglo XIX. En aquella época se contrataban muchísimos mercenarios. Había españoles en el ejército francés, había franceses en el ejército español. Había los franceses de forma natural, por tradición, contrataban a los suizos, a los piqueros suizos. Los imperiales, vamos a llamarlos imperiales porque no era ejército español, que siempre decían, el ejército español ha derrotado al francés. Si los que menos había eran españoles. Españoles éramos 4 gatos, la mayoría eran lasquenetes, que eran mercenarios alemanes, y había también tropas italianas. Pues estas formaciones que hemos hablado antes, que se llamaban coronelías en la Guerra de Granada y que empiezan a tener forma de tercios, que todavía no son tercios, con las guerras del Gran Capitán, se enfrentan al ejército francés, a la caballería pesada, también en el norte de Italia, en una ciudad que se llama Bicoca. ¿Qué conocemos nosotros que ha pasado a nuestro idioma
¿Qué es la palabra bicoca? Algo muy fácil. Tan fácil como que en una batalla no tienes muertos y el enemigo los tiene por miles. Los suizos, los piqueros suizos, se enfrentaban, no creo que por primera vez, a los arcabuces, pero sí que a la forma de organizar los arcabuces, que iban protegiendo a los piqueros en los laterales y con formaciones cada vez más fuertes. El arcabuz se conocía, pero el arcabuz no como lo utilizaban los españoles. Carlos V llegó a decir que su imperio se sostenía sobre una compañía de arcabuceros castellanos, porque el entrenamiento y la forma de maniobrar de los arcabuceros castellanos era los Rambo de la época. Eran las tropas de choque de la época, y miles de piqueros suizos murieron en la batalla de Bicoca cuando iban hacia las formaciones españolas, y los arcabuceros en andanadas bien ordenadas, ¡pum! A ver, un arcabuz se tarda un rato en disparar. En montar, exactamente. Eran armas de avancarga, de las que se cargaban por delante. Primero la pólvora, se echaba la pelotita de... La pólvora, la plasta, la bola... Echa la bola, exactamente. Eso se lleva un rato. En una carga de caballería creo que tienes un disparo y poco más, como no la pares de entrada. Pero contra los piqueros, si te organizas bien, y los arcabuceros estaban bien organizados, porque para eso estaban entrenando y llevaban siglos perfeccionando, llevan muchos años perfeccionando las técnicas de guerra, era un disparo, venía otra fila, otro disparo, y tú te ibas hacia atrás una vez que disparabas y ibas recargando, y con 3-4 tenías una cadencia de tiro, te ibas hacia atrás, sí, cargabas y vas avanzando. Estás hablando, y esto es igual que los romanos. Cuando llegaba un romano, peleaba un poquito, pasaba el otro para que no se cansara. Claro. Exactamente, para que no se cansara, y el que estuviera delante siempre estuviera fresco. Pues claro, ese sistema de rotación, eso solo se aprende en un ejército, no en un grupo de guerreros como eran los celtíberos. No, eso el dar 2 puñaladas y echarte para atrás y entrar otro, eso o se entrena o no sale. Pues el disparar de forma cadencial, no todos a la vez, sino primero 10, luego otros 10, luego otros 10, es un volumen constante de fuego que al otro se lo come. Claro. Entonces, Bicoca es, tanto la caballería como los piqueros fueron destrozados por los arcabuceros castellanos. Hubo otra batalla, la batalla de Sesia, que también fueron derrotados. Los españoles se vinieron arriba, invadieron el sur de Francia, lo que es la parte de Marsella, Niza, iba al mando de un francés, Carlos Borbón. Carlos de Borbón, sí, un francés que había sido de los principales generales de Francisco I, pero que en un quítate tú que me pongo yo, que estas tierras no son mías, no, que son de tu madre, pero tu madre está casada con mi tío abuelo, que entonces me corresponden a mí, el rey le quiso quitar la herencia o parte de las tierras a Carlos de Borbón. Este se enfadó y se pasó al bando imperial. Pues, exactamente, y ya está. Este hombre acabaría muriendo en el saco de Roma, 1527. Pero tenemos un francés dirigiendo las tropas imperiales. Igual que el mejor artillero de los franceses era un español. El que inventó las granadas era un español, Pedro Navarro. Era un español que estaba de artillero en el ejército francés. Fue el que descubrió el poder de expandir la pólvora, de explotar la pólvora en granadas, lo que ahora conocemos como granadas, en una formación de infantería. Una formación cerrada de infantería, le sueltas eso, claro, la escabechina, pues eso lo inventó. Mucha pupa. Exactamente. Pasa que tuvimos la suerte de que no estuvo en Pavía, gracias a Dios. Pues los españoles se liaron, invadieron la Provenza, lo que hoy es la Provenza, se atascaron en Marsella, tuvieron que acabar retrocediendo, y Francisco I se vino arriba y invadió Italia por Milán, por el norte, por la Saboya, llegó hasta Milán. Las tropas imperiales salieron huyendo de Milán porque eran muy poquitos y se refugiaron en Pavía, que era una ciudad fortificada. Entonces, 6.000 imperiales
1.000 españoles, 5.000 asquenetes, 300 a caballo por allí, bueno, que de los que habían encontrado, se refugiaron en Pavía frente a casi 40.000 franceses, que Francia es que era la hostia. Con perdón, Francia tenía más población que Rusia en aquel momento. Tenía 10 veces más población que España. ¿10 veces? Sí, Francia siempre ha podido, si tú lees de corrido todas estas guerras, el siglo XV, estamos continuamente desbaratando ejércitos franceses de 40 a 50.000 hombres que se los desbaratas y al año siguiente te ha montado otro ejército. Y eso también lo facilita. Eso es un gran estado con una buena organización, que cobra sus impuestos y que tiene mucha gente. Y es un estado rico, porque eso cuesta muchísimo, muchísimo dinero. Y hay que tener muchísima capacidad logística, porque tan importante como es ser valiente es tener capacidad para alimentar eso a miles de caballos. Lo que nos contaba José Antonio la semana pasada. 20.000 viven sobre el terreno, pero son como una langosta. Pues 40.000, imagínate, y al año otros 40.000, y al año otros 40.000. Ostras. Y los españoles, eso ya lo veis. En Pavía, 1.000 españoles, 5.000 asquenetes, pero es que el ejército que venía, porque enseguida, desde el imperio, desde Alemania, se organiza un ejército para tratar de socorrer a estos hombres. Llevan españoles, van alemanes, van italianos, van balones, va Toperro Kiski, porque España tenía que juntar a no sé cuántas nacionalidades. Pero os digo, cuando hablamos de ejército español, no, eso por simplificar, es mejor decir ejército imperial, porque realmente había más alemanes que españoles en el ejército de Carlos V, y luego en el ejército de Felipe II y en el de Felipe III, en el de Felipe IV, la proporción de españoles era pequeña, porque no teníamos población, demonios. Es que no dábamos para más. Éramos y somos pocos en comparación con otros países. Como digo, unos machotes. Muy valientes. El caso es que Francisco I toma Milán, deja cercada una pequeña guarnición allí en un castillete y se va hacia Pavía y cerca Pavía. Las tropas que quedan dentro de Pavía tienen la enorme suerte que están defendidas por ¿cómo es? Francisco o Antonio de Leiva, un experimentado militar que venía de las guerras de Granada, estaba curtido con el gran capitán en el sur de Italia, entonces no era ningún novato y supo manejar estupendamente la moral de sus tropas. Había una pequeña diferencia entre españoles y alemanes. Todos combatían por dinero. Todo el mundo salía de su tierra, los españoles, porque estaban muertos de hambre. No te alistas para ver mundo. Tú no te alistas al ejército en aquella época así como así, no. Te alistas porque te quitas los piojos a pescozones y el hambre a pescozones. Exactamente. Pues sí, o irte a América era otra opción. Pero había una pequeña diferencia. Los alemanes solo combatían por dinero. Los españoles algo había más porque el caso de Pavía es que es paradigmático, porque lo ponía antes, dábamos nuestra paga para que los alemanes no nos dejaran tirados. Leiva tuvo que saquear iglesias, entrar en las iglesias de Pavía, en las casas de los ricos de Pavía, a robar todo lo que pudo para pagar a los lasquenetes, a esos mercenarios alemanes que eran muy buenos, pero muy buenos. Son los que llevaron realmente el peso gordo del combate en Pavía. Y los soldaditos españoles, los mandos españoles de su bolsillo tuvieron que pagar a los lasquenetes. Y los soldados españoles, después de meses sin paga, le dijeron a su general que su paga para los alemanes, para que siguieran combatiendo. Los alemanes no dijeron lo mismo. Unos solo combatían por dinero, los otros combatían por algo más. En eso se parece este origen de los tercios, porque casi estamos hablando de tercios, a los jenízaros turcos. Esta idea de combatir no solamente por dinero, sino por una ideología, una fe, por tu rey, por lo que quieras,
Esto lo encontramos, ¿os acordáis del programa que hicimos de Castelnuovo? Donde 3.000 soldados de los tercios los cercaron los turcos y les proponían rendirse y no hubiera pasado nada si te rindes. El honor hubiera quedado a salvo. Y no quisieron, prefirieron morir. Los genízaros les pasaba la misma. Los genízaros, las tropas de élite turcas, que los cogían de niños cristianos que secuestraban en tierra cristiana. Dentro del Imperio Turco no todos eran turcos, no todos eran musulmanes, ni muchísimo menos. Los musulmanes habían conquistado tierra cristiana para tenerlos controlados, igual que los romanos se los llevaban a los hijos y los romanizaban, pues estos simplemente cogían a los más listos, a los que a ellos les parecían más fuertes, más listos cuando eran chiquititos, y se los llevaban a Constantinopla y los formaban en la obediencia absoluta al sultán. Y esos eran los genízaros, antiguos niños cristianos educados en la fidelidad absoluta al sultán. Y esos se dejaban matar y morían y no se rendían, ni para Dios. No eran mercenarios al uso como los suizos, como los alemanes. No, había algo más. Entonces, os digo, la batalla de Pavía, el asedio, fue durísimo. Los franceses sabían de la terrible necesidad de dinero que tenían los españoles, tanto dentro como fuera, porque es que fuera tú vas viendo cómo va bajando el ejército de refuerzo que viene compuesto por unos 20.000 hombres. Lo tenía por aquí, sí, 12.000 alemanes, 6.000 españoles, 3.000 italianos, 2.000 de caballería, 17 cañones, los franceses tenían 50 y tantos. Multiplicaban por 5 la potencia de fuego. A los alemanes había que irles pagando cada poco tiempo, cada pocas jornadas. Antes de Venecia, tacatá, para cruzar el Po, tacatá, cada 5 kilómetros. Poco más o menos tenían que irle soltando, porque si no se te volvían para atrás. Se da la circunstancia de que Pavía está cercada, los franceses tienen cercada Pavía y los imperiales van a llegar y van a tomar a los franceses y casi los van a acercar. Se van a quedar entre dos fuegos. Francisco I decide, que está al frente de sus tropas, decide aguantar, no ponerse a la ofensiva, sino aguantar, porque sabía la necesidad de dinero y creía que el ejército imperial se iba a deshacer como un azucarillo en la leche, en el agua. Estos se van a quedar sin un duro de aquí a nada y sin pegar un tiro se va a disolver el ejército alemán y esto va a caer como fruta madura. Aguantaron y gracias, bueno, a las 1000 encamisadas que hicieron los que salían desde Pavía para tratar de entorpecer, porque es digno de ver las crónicas de cómo van los franceses avanzando en las trincheras en zigzag, avanzando hacia las murallas, cómo van cavando minas para eso, socavar las murallas, cómo los de dentro hacen contraminas, que esa guerra de minas es, hostia, si es duro la guerra arriba, bajo tierra, donde dos grupos que van picando en la oscuridad se encuentran, se apagan las luces y te lías a picotazos. Eso, tela. Ojo, tela. O cómo cogían los españoles, iba la mina francesa avanzando y desviaban un río, un arroyo, y reventaban la mina francesa, le inundaban y ahogaban a los mineros que iban ahí. Los franceses llegaban hasta intentar desviar el curso del río. Los gastadores franceses desviaron el curso del río para rendir por sed la ciudad. Es que era todo un despliegue de ingeniería de que llevaban aquellas operaciones, que tú lo ves, batalla Pavía, ya, todo lo que hay detrás durante meses, que la desesperación de los de dentro es que era tremenda, sobre todo los alemanes, que no cobraban. Los españoles, en cambio, se mantenían con una moral altísima, que era lo que dicen las crónicas que marcaba la diferencia. Los franceses tenían la moral baja, porque al final el barro, el frío, es de los soldaditos de la trinchera. Los duques franceses iban a su campamento y cenaban a gusto. Tanto el gran capitán como Leiva estaban metidos en el barro.
Entonces tú a tu jefe no le puedes decir ni pío si está contigo en el barro, si está contigo sufriendo. Y cuando ya te dice, ni todo el oro del emperador os va a saciar el hambre que tenéis. ¿Sabéis qué lo va a saciar? La comida que tienen los franceses en su campamento. Ostras, eso es un golpe psicológico de leche. ¿Queréis comer? A por ellos. Que son pocos y cobardes. En este caso eran muchos, no eran cobardes. Entonces, los imperiales hicieron es digno de ver cómo avisaban a los de dentro que iban a lanzar una encamisada, cómo consiguieron burlar a los franceses, a los centinelas franceses, cruzar todas las tropas francesas y que un mensajero entrara en Pavía diciendo, cuando veáis una luz en aquel castillo, es que va a empezar el ataque, vosotros responder si habéis recibido el mensaje haciendo no sé qué señal. Ostras, es que es chulísimo, es muy chulo. En castellano antiguo, que es complicado de entender, pero es muy chulo. Y cómo los imperiales organizan una de las mayores encamisadas con miles de hombres, ¿sabes? Todos con eso, con la camisa blanca y con los arcabuces, rompen la línea del un muro que tenían los franceses protegiendo el campamento por una zona donde el ejército francés estaba lo peor del ejército francés, porque al lado de los soldados, de los nobles, también iban aventureros, gente que iba sin cobrar, solamente esperando el botín. Es decir, esa gente ni disciplina ni leches. Entonces atacaron por allí, porque los centinelas estarían durmiendo, lo que fuera. Entonces por allí era donde era más fácil el atacar y el factor sorpresa. Aún así, eso, entran, ya todo el campamento francés se organiza, intentan repeler el ataque, la caballería francesa no puede maniobrar, los imperiales se mueven de tal manera que hacen que la artillería francesa no se pueda utilizar, porque si disparan se arriesgan a matar a los suyos. Eso se consigue juntando mucho las líneas. Los rusos lo practicaron en Stalingrado. Apretar las líneas. Entre la trinchera alemana y la trinchera rusa apenas había espacio. Con eso que consigues que la artillería alemana diga, coño, es que si tiro me cargo a los míos, no voy a tirar. Eso que hace que los tuyos se queden sin protección. Pues eso les pasó a los franceses. Juntaron tanto las líneas los imperiales que la artillería francesa no disparó, no era útil. La caballería, cuando fue a cargar, hay un cuadro que lo tengo ahí en las fotos de las imágenes que he subido de Ferrer Dalmau, el gran pintor que tenemos de batallas, donde salen los arcabuceros disparando sobre la carga de caballería. Evidentemente era mucho más lejos. A la distancia que está en el cuadro, los arcabuceros hubieran durado un telediario. Lo que sí me gusta, porque este hombre se documenta muy bien, que es que, jorobar, qué torpes somos. En las pelis españolas, en la de Alatriste, salen los soldados españoles harapientos, hechos unos birrias, tiñosos, muertos de hambre, llenos de barro. Ver las imágenes que he ido poniendo de los cuadros de época, de cómo visten los soldados de aquella época. Visten de colores, van de punta en blanco, porque había que morir bien vestido. Sí, y tampoco llevaban pañuelos en la cabeza. Llevaban sus gorritos, sus cosas, claro, ¿sabes? Y vestidos de... Que no sé dónde he visto que también, que claro, en las películas, bueno, se pone la pañuelo en la cabeza y no llevaba pañuelo en la cabeza. No se llevaba pañuelo en la cabeza porque había que ir bien vestido, bien aseado. Porque si te van a matar, que mueras con tus mejores galas. Era la mentalidad que había en la época. Ni los españoles ni los otros, ninguno. Es que no sé de dónde viene esa imagen, esa idea de que estaba todo lleno de miseria y de jorobar. ¿Cómo van vestidos? De punta en blanco, pero de punta en blanco tanto unos como otros. Te digo, la distancia es lo que no puede ser real.
luego hay otros cuadros donde se ve cómo disparan los lasquenetes, los alemanes, y cómo disparan los españoles. Los alemanes disparaban, y en general los franceses, y a lo mejor fue lo que les pasó a los piqueros suizos, no apoyándose el fusil en el hombro, no absorbiendo el retroceso, sino cogiendo el fusil como al aire, ¿sabes? Entonces eso te hace de no apuntar prácticamente, de que el disparo te salga alto, te salga para arriba. En cambio el arcabucero español sabía que tenía que aguantar el retroceso con el hombro, y eso le permitía tener una mira primitiva, pero una pequeña mira que le inventaron los alemanes, la mira, pero luego no. Realmente lo que lo utilizaron más fueron los arcabuceros españoles. Y bueno, aunque el arma de la época, al ser un fusil que tenía era un tubo, no tenía un ánima rayada que hace que coja velocidad el proyectil, exactamente, sino que, bueno, pues el arcabuz a los 200 metros, 100, 200 metros, la bala no tenía casi fuerza, ¿sabes? Pero por lo menos el apuntar te aseguraba que dabas. El otro era más ruido que otra cosa. Daban, hombre, alguno daría, por supuesto, pero daban muchos más, eran muchísimo más eficaces los españoles que los otros. No era tanto, había una diferencia técnica, pero era técnica, el uso, el entrenamiento, eran muchas cosas las que diferenciaban. No había no es que unos fueran con palos y los otros con ametralladoras. No era tan distinta la diferencia, no era Hernán Cortés con los aztecas. No había tanta diferencia técnica aquí, pero sí el uso y la pericia, porque los españoles llevaban todo desde el momento en que te alistabas, empezaba tu entrenamiento. Los veteranos te empezaban a entrenar, ¿sabes? Y eso es romper un poquito los mitos que había, que tenemos hoy mismo en cuanto a la vestimenta, al uso de las armas. Jorobar, eran soldados muy preparados, muy bien preparados, y que en este momento en Pavía, en la batalla que nos ocupa, los franceses dieron el do de pecho, les salió todo mal, todas las maniobras que intentaban no les salía en condiciones. La moral española era muy alta, hacía un uso pues muy bueno de las armas que tenían. Estoy viendo aquí, me apunté, encamisada de 2.000 infantes, la leche, 2.000 tíos viniendo por la noche a un campamento. Eso da como que susto, eso tiene un efecto psicológico del demonio. Es la mayor encamisada, por lo menos que he conocido yo, que he leído. Se queman las tiendas del campamento imperial, quemaron las tiendas para hacer creer a los franceses que se estaban desertando y se estaban yendo, para que se relajaran y se confiaran. La batalla, ¿cómo acabó? 8.000 muertos por el lado francés. 8.000 de 30.000, de 30 y tantos mil. Eran muchísimos muertos. En aquella época, el que huye la caga. El que pierde la cara al contrario, pierde la organización. En el momento de la retirada pierde la organización y se le caza como conejos. Entonces, pues los franceses acabaron cayendo, y tanto acabaron cayendo que cayó hasta su rey, exactamente. Y ahí tres soldados españoles: Juan de Urbieta, un vasco, Alonso Pita de Veiga, un gallego, y Diego Dávila, un granaíno, hicieron prisionero al rey. No eran soldados de a pie, era caballería pesada española. Era caballería pesada. Bueno, uno estaba integrado en los Dávila, creo que era de las tropas de Nápoles, y los otros dos sí eran de otro grupo, pero eran caballeros pesados. Francisco I, dentro de lo malo, que se batió como un valiente, pero le mataron al caballo, le pegaron un arcabuzazo al caballo, y le prendieron 3 soldados. No me hagáis nada, soy el rey de Francia. Ellos vieron que la armadura era muy rica, no se mataba a la gente, sobre todo al que era rico. Ese se le pedía un rescate, no eran tontos, demonios.
Los aztecas no los mataban, pero para matarlos luego, que fue lo que les perdió en la batalla de Otumba. Aquí lo que se hacía era pedir rescate. Estos no sabían a quién estaban cogiendo, hasta que se dijo, soy el rey. Está el rey, vente para acá. Y ya cuando le llevaron al campamento, decía que va a ser el rey. Que no diga que sí, que es Francisco I, que es el rey de Francia. El ejército francés quedó destrozado. No solamente son los 8.000 muertos, es la cantidad de nobles, de generales, de mandos, porque un ejército sin mandos al final se desmorona. Entonces le dieron un susto muy gordo a Francia. La guerra ahí quedó más o menos parada. En Italia siguió. Una de sus consecuencias sería ¿cómo se llama? El saco de Roma. Pero bueno, Francisco I se lo trajo Carlos V aquí a España, se lo trajo a Madrid. Por lo menos hasta ahora se creía que había estado preso en la Torre de los Lujanes, en la antigua Plaza Mayor, al lado de la Plaza Mayor, la plaza del Ayuntamiento de Madrid. Ahora se cree que estuvo más en el Alcázar. Bueno, o a lo mejor primero estuvo en la Torre de los Lujanes y luego en el antiguo Alcázar, actual Palacio Real. Que cuenta la anécdota de que estaba asomado un día a la ventana y vio unos chiquillos jugar en la calle. Y cómo jugarían de bestias, que dijo, si es que los españoles nacen armados. Sí, ¿cómo serían las pedras que se estarían dando las criaturas? El caso es que Carlos V, venga, pues negociamos. Es la primera vez en su historia que Carlos V, para negociar, podía haber hablado en francés, porque Carlos V, su madre venía de Borgoña, y en Borgoña se hablaba el francés borgoñón, podía haber hablado en francés, o podría haber hablado en italiano, que era el idioma de la diplomacia. El latín venía de la Edad Media, el idioma universal. Después se quedó un poco el italiano. No, habló en español. Porque era una forma de empezar a reconocer que la base de su poder venía realmente de España. No iba a venir de Flandes, no iba a venir de Alemania, sino que iba a venir de España. Entonces firma el Tratado de Madrid en 1526, donde Francia renuncia a Italia, a milanesado, a Nápoles, a Flandes, a Artois, a la Borgoña. ¿Eso lo pierde Francia? Es que nunca había sido suyo. Lo que Carlos V le intentaba hacer firmar en este acuerdo era: no me toques las narices, no aspires a territorios que no son tuyos, porque son míos. El milanesado, Nápoles, Flandes, la Borgoña, que estos no son territorios franceses. Deja de meter las narices en unos territorios que no son tuyos, que son míos por herencia, por patatín patatán. Francisco I dice que sí, venga, yo firmo donde hay que firmar, tacatá, vuelve para Francia, lleva a sus hijos, entrega a sus hijos como garantía de que va a cumplir el acuerdo. ¿Entrega a sus hijos? A sus hijos, a Carlos V. Se los entrega, los trae para España y él se va para Francia. Según llega a Francia, dice, ande que te den, vuelve la guerra. Carlos V no va a hacer nada a sus hijos. Yo creo que no he estudiado qué ocurrió con ellos, pero vamos, entiendo yo que no los mataría ni nada por el estilo. Carlos V era todavía muy medieval. Era el último rey medieval, por decirlo así. Confió en la palabra y el honor de Francisco I, que ya era otra cosa. Francisco I se aliaría con los protestantes, se aliaría con el turco, se aliaría con el papa. Carlos V se le hincharon las narices y dijo a sus tropas: a Roma. A Roma. Y entre los imperiales no iban... A ver, había tropas españolas, luego hacemos un programa sobre el saco, pero en el saco de Roma entran tropas imperiales alemanas protestantes. Carlos V tenía soldados protestantes en su ejército y en el Vaticano aparecían pintadas dando vivas a Lutero en el ejército imperial. Que el Papa se salvó porque se sacrificó la Guardia Suiza, que se dejaron matar para que el Papa pudiera huir al castillo de Sant'Angelo, que si no se lo llevan por delante, porque soltó
a los protestantes de su ejército contra Roma para que le dejara de tocar las narices el Papa. A partir de ahí, mano santo, ¿eh? Sí, sí. Oye, fue como dar pan y mantequilla. Pues esta es la historia de la batalla de Pavía. Ya os digo, es una batalla muy importante que será la última gran batalla en Italia que desafíe el dominio español, que hasta 1715 no se moverá de los territorios italianos, de lo que es Milán, Nápoles y Sicilia, que se entregaron por el Tratado de Utrecht. Pero durante 200 años aquellos territorios fueron la base del Imperio Español. Espectacular. Chupún. Las camisadas. Encamisadas. Las encamisadas. ¿Eso que era una forma de atacar? Es una forma de atacar. Se Pero- llamaba encamisada porque se ponía en la Se camisa. lo está explicando hace un rato. Pero- Ya me conocen en caso. No, Lo no, he dicho 7 veces, pero, creo. pero blancas. Blancas para reconocerse entre ellos. Porque Pero por la sí, noche, eso se. sí, yo Niebla, lo primero que fantasma. pensé, exactamente, miedo psicológico. Por lo visto, no hay uniformes. No estás acostumbrado a ver a la gente del mismo uniforme, del mismo color. Las banderas muy coloridas, muy floridas, pero de noche no se ven. Las mismas aspas de Borgoña, eso no se distingue No. a las 4 de la mañana, ¿sabes? Entonces se utilizaba esa camisa blanca. Hay imágenes ahí en las que he subido donde ves eso, a la gente vestida en Para saber que formación, son los vestido tuyos. con la camisa blanca, para saber que son los tuyos, exactamente. El otro, entre que se despierta y demás, y Que un está con fantasma los ojos así, que está con los ojos no. así, y exactamente, Hay que darle a todo lo que no sea blanco. tal cual, Ahí. exactamente. Zas, hasta que... Es lo que se intentaba, darle a todo lo que se movía que no fuera blanco. al cielo, nunca temeré si van columna en tercio. Got a feeling 21 is gonna be a good year, especially if you and me sitting together. So you think 21. Sí. Esta música que os estoy poniendo es de Who, los quiero. Lo- Y se llama 1921, que para ellos, según dicen, fue un gran año. Y por eso la hemos elegido como fecha histórica, 1921, Muy bien. de The Who. I can brave bad weather. What about the boy? What about the boy? What about the boy? He saw it all. You didn't hear it, you didn't see it. You won't see nothing, no one, never in your life, you never heard it. How sad it all seems without any proof. You didn't hear it, you didn't see it, you never heard it, not a word of it, you won't see nothing. ¿Ya te has pensado qué vamos a hacer la semana que viene, jefe? Ni idea. Ni idea. Ni idea. Bueno, sí, vamos a hablar de vikingos otra vez. Hay un tal Bernardo ¿De Galvez? Para más señas. We see it in together. Luego no me dejáis que hable ni nada. No te explayas, no te explayas. No me dejáis que... Bueno, si no tenemos invitado la semana que viene, que no lo sé. No lo habrá sabemos, que- estamos hay que lanzando anzuelos a ver si hay suerte. Pues no vamos a decir tampoco temas, por si acaso. Vale, O sea, vale. estoy viendo yo las imágenes estas que has puesto aquí y que hace aquí la princesa esta del Jedi, mira. Mírala, Ya pues la ahí la tienes. Sí, sí, sí. Para que vea que le agarra la ganasia venía de lejos. Venía y los españoles que hacemos de Qué todo. valiente, qué valiente. Vámonos.
Y aquí entre toses, que hoy, Sí, lo hemos hoy nos aprovechado hemos bien, lo de lucido. las toses, madre Sí. mía, nos tenemos que despedir. Así que hemos terminado el 213, el próximo 214. 214. Sin más remedio. Exactamente. Don Ya Juan, nos metemos en marzo. Don Joaquín, estamos Cuídate ese ya. resfriado. A ver si podemos. Lo mismo para la semana que viene estoy igual. Pues sí, yo Bueno, estoy mejor. O peor, ya veremos a ver. El único que no, bueno, ese tose, pero no está constipado como otras veces que... No, no ha estado muy mal. Lo creía yo que iba a estar peor. Digo, vas a ver. Está muy mal el miércoles, yo decía, Sí. no puedo hablar, no puedo ir a la emisora, ni nada. No tengo ni programa ni nada. Compañeros, escuchantes, Compañeros del oyentes, metal. amigos, hasta la Venga, semana que viene. Hasta la semana que viene.